de un tema que he titulado Viviendo en la tierra como un ciudadano del reino. ¿Cuántos son ciudadanos aquí? Levante la mano los que son ciudadanos. Todos, ¿no es cierto? Todos somos ciudadanos. Normalmente la identificación como ciudadanos en una nación, en un país, se identifica por una cédula, ¿no es cierto? Cédula de ciudadanía. Normalmente. Es como un sello que tenemos, ¿verdad? Ahí está la huella, nuestra huella. Hay una firma. Y algo similar, hermano, pudiéramos pensar nosotros cuando hablamos de ser ciudadanos del reino. Personas que pertenecen al reino de Dios, los cuales Dios ha sellado y Dios les ha puesto una firma, por decirlo de esa manera. Jesús en el capítulo 17 de San Juan oraba por sus discípulos y Jesús oraba al Padre diciendo: Señor, estos están aquí en el mundo, porque Jesús estaba en el mundo, ¿verdad? Estaba en este mundo, en un cuerpo de carne y hueso, Dios hecho hombre, en la persona de Jesucristo. Y él estaba orando por sus discípulos y dijo: Señor, yo te ruego que guardes a estos que me has dado. Hablando de aquellos que habían oído el mensaje, lo habían acatado seriamente. Y le pidió que los guardara en medio de este mundo, en medio de esta ciudadanía humana, de los ciudadanos de este mundo, que tienen una manera de vivir, una forma de vivir. Que los guardara como ciudadanos en medio de un mundo donde esa ciudadanía de ellos no era la misma ciudadanía de esas otras personas que estaban en el mundo, hablando de ese entonces, ¿verdad? Pero que no hacían parte de la ciudadanía del reino. Eso no ha cambiado. Eso sigue igual. Jesús sigue intercediendo. La Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros. Sus ciudadanos que estamos en medio de esta ciudadanía humana aún, perseverando con la ayuda de Él, ¿verdad? Mientras nos espera la determinación última de lo que Dios ha planeado y que ciertamente Dios va a llevar a cabo con la humanidad. La Biblia, hermano, nos deja ver a través de ella cómo debe vivir el que ha llegado a ser un ciudadano del reino de Dios. Usted me dirá: bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, hablar de un ciudadano del reino de Dios es lo mismo que decir un creyente, un verdadero creyente. Escuche eso, verdadero creyente. Porque muchos dicen creer, pero la Biblia también indica que hay falsos creyentes. Hay creyentes que no son creyentes verdaderos. Pero yo hablo de los verdaderos creyentes. Un ciudadano es un hijo de Dios. Y las personas dicen comúnmente que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario, que no todos somos hijos de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. Entonces, quiero que usted abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y quiero que lea conmigo esta escritura, Efesios 4, del 17 al 24. Quiero que lea esta escritura conmigo. Esta escritura la he tomado como referencia para partir de aquí para desarrollar este tema, hermano, que considero de gran importancia para usted y para mí. Cómo vivir o viviendo en la casa, en la tierra como ciudadanos del reino de Dios. Efesios 4 del 17 al 24. Quiero que preste atención.
Si está en la escritura en este momento, por favor, deme un fuerte amén, si usted está ahí leyendo la Biblia. Escuche, esto es palabra de Dios. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, que ya no andéis como los otros gentiles. La palabra gentil significa personas que no conocen a Dios, que no conocen a Dios. Gentil, la Biblia habla gentil aquel que no es judío, que no es israelita, que pertenece a otra nación distinta a ser judío o israelita. Pero gentil también identifica a una persona, quizá una persona que no conoce a Dios realmente. Jesús dijo un día que no todo el que le dice a él Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que se echa la bendición es de Dios. No todo el que va a misa es de Dios. No todo el que entra a una iglesia cristiana, evangélica, es de Dios. ¿Sabía usted eso? No todo aquel que lee la Biblia inclusive es de Dios. No todo aquel que reza u ora es de Dios. Hay una sola cosa que lo identifica o lo va a identificar como hijo de Dios o va a ser aprobado como hijo de Dios. Y lo vamos a ir mirando en el desarrollo del tema. Le voy a rogar que tenga paciencia hoy. No corramos hoy. Amén. Y sigue diciendo la escritura, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros, dice el apóstol, se supone que el apóstol está hablando a creyentes, ¿verdad? Vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Yo quiero leer estos versículos que hemos leído en alguna otra versión. Cuando hablamos de versión, hablamos de la Biblia misma, pero el mismo contenido que hemos leído, pero quizá algo más claro, más entendible, no que haya muchas Biblias. No, la Biblia es una sola, solo que hay versiones. Versiones indican que hay unas que nos permiten entender con más claridad el mensaje de la Biblia. La Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola. Amén. No hay varias Biblias, ni varias interpretaciones. Yo la interpreto así, para mí es así. ¿Cómo interpreta usted eso que acabó de leer? ¿Cómo lo interpreta usted? No, la interpretación es una sola. Ese es el problema del ser humano. Interpreto la Biblia como quiero interpretarla. Quiero creerla como yo quiero creerla. Amén. En la traducción al lenguaje actual, una de las traducciones quizá más usadas, dice, el apóstol dice de la siguiente manera: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entienden nada, y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza. O sea, ¿qué son qué? Son sinvergüenzas. Se han entregado totalmente a los vicios. Usted escuchará vicios y pensará marihuana y licor. No, vicios hay muchos. La pornografía es vicio, el adulterio, la fornicación, la vida impura, vicios.
y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Este tema lo comencé ya hace 8 días y surgió una pregunta que se desprende lógicamente del título del tema: viviendo en la tierra como ciudadano del reino de Dios. La pregunta es: ¿cómo se vive? ¿Cómo viven los ciudadanos del reino de Dios en la tierra? ¿Cómo es eso? En otras palabras, ¿cómo debe vivir aquel que dice ahora que es cristiano? Su vida debe reflejar verdaderamente lo que dice que es. ¿Sabe que mucha gente por lo general dice que es cristiana? La gente dice, todos somos hijos de Dios, e inclusive dicen, todos somos cristianos. Pero un cristiano se identifica, hermano, con Cristo mismo. Amén. Si alguien dice que es seguidor de alguien, se identifica con ese alguien, de modo que piensa como ese alguien, vive como ese alguien, actúa como ese alguien. Amén. Si alguien dice ser cristiano, está diciendo que sigue a Cristo, que Él es su Señor y que Él es su ejemplo de vida. De modo que entonces la pregunta es, ¿cómo vive aquel que se dice ser un hijo de Dios, o un cristiano, o un ciudadano del reino de Dios en la tierra? Un primer punto que ya desarrollamos es que un ciudadano del reino vive reconociendo su pobreza espiritual. Me refiero a las palabras que en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 3 Jesús pronunció. Quizá usted recuerde esto. La Biblia habla de que Jesús disertó sobre un sermón llamado el Sermón del Monte. Y cuando Él comenzó a disertar sobre ese Sermón del Monte, según las Escrituras y el orden en que las Escrituras nos muestran ese sermón, Él comenzó hablando de la bienaventuranza del hombre, la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad del ser humano. Y una de esas bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablar, hermano, de alguien pobre de espíritu identifica a aquella persona que está consciente de su inmensa necesidad de Dios. Un pobre de espíritu es aquella persona que reconoce su profunda necesidad de Dios. El pobre espiritual no es el que siempre limpia el edificio de la iglesia o de un lugar, o el que no tiene factores económicos, el que no sabe nada, el que es un completo ignorante. Algunas personas dicen a otras: pobre diablo, no tiene de dónde caerse muerto. Pues le digo algo: Jesús habló de un hombre que no tenía ni dónde caerse muerto. Sin embargo, cuando ese murió, estuvo en mejor lugar que el rico, que estaba rodeado de oro y de muchas riquezas y de mucha comida. De modo que hablar del pobre espiritual, hermano, se refiere a aquel que reconoce su profunda necesidad
de Dios. Uno que ha rendido por completo su vida al Señor y ha puesto su confianza profunda en Dios. De modo que le crea a Dios. Amén. Número 2, y aquí continuamos. Un ciudadano del reino vive en total obediencia. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es creyente? La evidencia de eso es que usted es alguien que vive en completa obediencia. No a usted mismo, a sus instintos, a sus pasiones. No a la filosofía. No a este mundo, sino a Dios. Y la única base de poder comprender eso y entender eso es que usted conozca la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está plasmada en un solo lugar. Y es un libro que comúnmente los seres humanos han escuchado nombrar. La Biblia es la palabra de Dios. En San Juan capítulo 14, versículo 15, por favor preste atención, veo unos que se me están durmiendo, no se me duerman. Si tienen sueñito, échense agüita, allá está el baño en la parte de atrás. Si siente que se va a dormir porque está ahí sentado, póngase en pie entonces y... Amén, ¿de acuerdo? Pero por favor no se distraigan. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 15, palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Sabe lo que significa amar a Dios? ¿Sí? ¿Sabe lo que significa amar a Dios? ¿Sí lo saben o no lo saben? Mírenlo, ahí está. Eso significa amar a Dios. Amar a Dios no es decir, ay no, yo amo tanto a Dios. Yo no tengo necesidad de estar metido ahí en la iglesia dándome golpes de pecho, o de estar rezando, o de estar metido ahí en una iglesia. Dice mucha gente, si yo amo a Dios, yo amo a Diosito, y algunos dicen, yo amo a Chuchito. Y respetuosamente hablando, pues déjeme decirle, palabrerías. Juan dijo, no amen de lengua, sino que amen de hecho. Cuando habla de hecho, habla de obedecer, de una acción. ¿Obedecer qué? Los mandamientos de Dios. El problema es que nosotros, el ser humano no ama a 100% a Dios. El ser humano sin Dios podrá decir que ama a Dios, pero es mentira. Se lo voy a decir por qué. Porque ningún ser humano cumple los mandamientos. Los cristianos, los creyentes que hemos nacido de nuevo, podemos decir que amamos a Dios, pero le voy a decir algo, no amamos a Dios 100%, porque los cristianos creyentes, estoy hablando de verdaderos, aún irrumpimos en los mandamientos. Porque el Señor dijo, no hay un ser humano sobre la tierra que haga el bien y que diga que jamás peca. Aún un creyente verdadero llega a incumplir los mandamientos. La diferencia es que aquel que no es verdadero creyente anda en esos mandamientos, violándolos en todo momento, muy conscientemente, y piensa que está bien. Aunque tiene una conciencia que ciertamente le acusa en algún momento. Pero el verdadero creyente, si llega a incumplir alguno de esos mandamientos, se duele. Hay una tristeza de arrepentimiento. Dios le ha preparado su corazón para que no viva una vida desbordada a incumplir los mandamientos de Dios. Por eso Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Pedro dijo, sí, claro, yo te amo, Señor. Por segunda vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, claro que te amo, Señor, yo te amo. La tercera vez que Jesús le volvió a preguntar a Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, con lágrimas en sus ojos, dijo, Señor, usted lo sabe todo. Si le amo, usted lo sabe. Si usted me pregunta, pastor, ¿usted ama a Dios? Yo le aseguro que yo le voy a decir que sí. Sin embargo, ese concepto
muy profundo en mi corazón, es algo que siempre pongo en las manos de Dios. Y le digo, Señor, tú lo sabes, si yo te amo o no te amo, tú lo sabes. Porque le estoy diciendo, tú sabes si yo realmente cumplo esos mandamientos. Porque si alguien en una condición de hombre llegó a amar a Dios 100%, ese se llama Jesús de Nazaret. Cumplió y vivió la vida perfecta de Dios, cumpliendo sus mandamientos, sus demandas. Amén. Hermano y amigo que me escucha hoy, el ciudadano del reino de Dios, entre otras cosas, obedece y obedece por amor, en respuesta al amor con que Dios le ha amado. Y Dios nos amó en Cristo, en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a Cristo, su Hijo, su único, para que muriera en nuestro lugar, como pecadores, como gente que erra el mandamiento. Porque todos erramos el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios. Pero el ciudadano del reino de Dios obedece, si obedece y camina negándose a incumplir esos mandamientos, se esfuerza, por decirlo de esa manera, y su esfuerzo inclusive no radica de sí mismo. El esfuerzo por un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero ciudadano del reino de Dios, viene del mismo poder de Dios en su vida, de la misma acción de Dios obrando en su vida por medio del Espíritu que Dios ha puesto dentro de esa persona. No es ni siquiera nuestro esfuerzo, es el poder de Dios obrando en nosotros, porque nos convence, porque nos fortalece, porque ha puesto nuevos pensamientos, porque ha puesto un temor reverente en nuestro corazón, un respeto por Dios. El que llega a ser un verdadero creyente, ciudadano del reino de Dios, hermano, su amor a Dios no es por obligación. No amas a Dios por obligación. No debes amar a Dios porque Dios te dio dinero, porque Dios te sanó, porque Dios te dio el mejor regalo, el mejor, la mejor casa. Porque la pregunta es, si Dios no te llega a dar nada, y si Dios te lo quita todo, ¿lo seguirás amando? De modo que no amamos a Dios por obligación, ni por un interés, sino que lo amamos como respuesta al gran amor que Dios nos ha mostrado. La Biblia dice que Dios nos amó a pesar de nosotros. Dios mostró su amor en el hecho en que Cristo murió por nosotros, a pesar de que nosotros somos malos, pecadores, corruptos. Robamos de cualquier manera como se puede robar. Robar significa tomar algo que no es mío. Un lápiz, un borrador, un cuaderno, 100 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, cualquier cosa que no es mía. Robar no significa necesariamente ponerme una capucha e ir a un banco y atracarlo, o ir a la esquina y atracar a una persona con un cuchillo y robarle el celular. Todos mentimos, y mentimos de muchas maneras, en muchas formas. Mentimos cuando estábamos en el colegio y hacíamos lo que llama copia o chancuco o copialina, y presentamos un examen y nos sacamos un 10 con puras mentiras porque no estudié, todo lo copié. Hay muchas maneras de mentir. Robamos, matamos, y matamos de muchas formas. Cuando odiamos, somos homicidas.
Deshonramos a los padres, les mentimos, les robamos, todo eso es deshonra. Les gritamos, les hablamos mal, les mentimos, no les obedecemos. Todos llegamos a hacer eso. Tomamos el nombre de Dios en vano, lo usamos acompañado de una grosería, lo usamos para mentir y para salir bien. Cuando Jesús dijo, tú sí sea sí y tú no sea no. Porque se supone que somos gente que habla verdad. Y es lo que Dios exige al ser humano. Lógicamente es algo que el ser humano no puede hacer. Por eso hablaba en principio que todos necesitamos ser salvos. Amén. Y etcétera, etcétera. Hermano, el que se dice ser cristiano o ciudadano del reino o que dice creer en Dios, si dice que obedece, no lo hace por interés, no lo hace por conveniencia y mucho menos por tradición religiosa. ¿Escuchó eso? El ciudadano del reino de Dios se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho por él y lo ha valorado. Cristo murió en la cruz por el pecado de cada persona en este globo terráqueo. Porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de estar con Dios y al lado de Dios, bien ahora o por la eternidad. El ciudadano o el creyente o el cristiano verdadero se ha dado cuenta de que Dios quiso rescatarlo por su perdición eterna y oscura. Por lo tanto, el ciudadano, el creyente verdadero, el hijo verdadero de Dios quiere obedecer a aquel que desde siempre lo ha amado. Amar a Dios es la respuesta lógica de aquel que se dice ser ciudadano del reino. Y ya vimos qué significa amar a Dios. Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. De modo que amar a Dios es la respuesta lógica, escuche, lógica del ciudadano del reino. Busca a Dios porque Dios lo ha encontrado. Porque de hecho nadie verdaderamente busca a Dios. Nadie. Aunque muchos decimos gracias a Dios, muchos nos persignábamos, nos echamos la bendición. Gracias a Dios. Muchos en el mundo que no conocen a Dios le dicen mamá la bendición, la mamá le dice Dios le bendiga a mi hijo y le tira el... Todo se convierte en lo que dijo Jesús un día. Esta gente me honra solamente de labios, pero el corazón está lejos. El corazón está lejos, está puesto en el mundo menos en mí. Su corazón, toda su vida está puesta en otra cosa menos en mí. Sin embargo dicen, Dios te bendiga, gracias a Dios. Escuche, no todo el que te diga Dios te bendiga es cristiano, es evangélico, es nacido de nuevo. Hasta el diablo dice Dios te bendiga. Porque la Biblia dice que el diablo cree que Dios existe, que Dios es uno. Sin embargo tiembla de miedo porque sabe lo que le espera. ¿Comprende eso? Si en la calle alguien te dice Dios te bendiga, eso no necesariamente garantiza de que es cristiano. Hoy en día el cristianismo para muchos se ha convertido en la moda. Todo el mundo es cristiano, todos somos hijos de Dios. Dios conoce a los suyos, dice la Biblia. Y guárdese del mal aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El ciudadano del reino le teme. Ese temor no es temblar de miedo, ¿verdad? De horror. No, significa le respeta, le sigue y le adora
con su vida. No por obligación, sino por convicción. ¿Alguien me está escuchando esta mañana con atención? Dígame amén. Nuestro gran problema, hermano, es que no vemos la relación entre amar a Dios y obedecerle. No vemos la relación entre amar a Dios y obedecerle. Y amar a Dios significa específicamente obedecerle a Dios. Escucharle con atención. Hacerle caso. Pero si sabemos que el Señor nos ha amado con un amor redentor y poderoso, ¿qué más necesitamos para obedecer a Dios? Temo, hermano, que en muchos hay una falta de entendimiento de la realidad presente del reino de Dios. Y muchos lo han tomado, que el hecho de que Dios nos ame, como Dios nos ama tanto, entonces nos da a pensar de que nosotros, a pesar de que Dios nos ama tanto, como Él nos ama tanto, demasiado, nosotros podemos vivir como mejor nos parezca, porque es que Dios nos ama, es que Dios es amor. Entonces, como nos parezca que vivamos o que hagamos las cosas, con todo eso, como Dios es amor, Dios nos va a amar. Entonces, somos adúlteros, fornicarios, mentirosos, odiadores, lujuriosos, engañadores, ladrones, irrespetuosos con los padres, lujuriosos, y decimos Dios nos ama. Y así nos va a seguir amando por la eternidad. Y nos va a meter al cielo así, cuando vivimos una vida como nos viene en gana. Perdóneme la expresión. Pero ese es el engaño del pecado en el corazón del ser humano. Y no puede ser parte del engaño que pueda permitir a alguien que se dice ser ciudadano del reino de Dios, para que viva una vida consciente de su pecado. Consciente. El ver la belleza del Dios de la Biblia, su incansable deseo de rescatarnos y su soberano poder para salvarnos aquí y ahora, lo único que debe causar en mi corazón es un deseo profundo de obedecerle. Un deseo profundo en mi corazón de obedecerle. Desde el primer momento, todos los días y hasta la eternidad. Yo aquí no estoy hablando de perfección, no estoy hablando de 100% perfección. Estoy hablando de una intención del corazón que Dios debe ver. Porque como dijo Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Una intención y por lo tanto una acción. Dios sabe que no vamos a obedecerle al 100%, pero Dios nos ha preparado un corazón. Y aún con la lucha que tenemos en esta carne débil, Él ve la intención y el deseo de un corazón. Porque lógicamente ha sido transformado, está siendo transformado por Él. Pero ¿por qué no obedecemos a Dios, hermano? Una respuesta inmediata podría decir, por una idolatría abierta y absurda que tenemos. Hablar de idolatría con respecto a Dios, con relación a Dios, es que Dios no ocupa el primer lugar para nosotros. Obedecerle a Él, interesarnos por Él, por su voluntad, por su deseo y su anhelo, es lo que menos nos importa. Él está en segundo grado. Aunque muchas veces de labios decimos, no, yo amo a Dios, Dios es primero en mi vida. Pero con nuestras acciones lo negamos. Primero está el esposo, la esposa, primero están mis hijos, primero está mi trabajo, primero está mi profesión, primero está el dinero, primero estoy yo. Ama a tu marido, ama a tu esposa, ama a tus hijos,
Pero no pongas ese amor por encima de Dios de tal manera que lo pongas en segundo plano, o quizá en tercero, o en cuarto, o en quinto, o en sexto, o séptimo, qué sé yo. Porque si algo tienes, todo lo que tienes lo has recibido. La esposa que tienes la has recibido de parte de Dios, porque empezando, esa esposa la formó Dios en el vientre de la mamá de ella, de tu suegra. El hijo que tienes te lo dio el Señor como un milagro que también formó en el vientre. En tu vientre, mamá. En el vientre de tu esposa, papá. No somos conscientes de esas cosas, hermano. Y hasta allá el Espíritu de Dios lleva a conciencia al hombre de Dios o a la mujer de Dios, al ciudadano, al creyente verdadero, al ciudadano del reino. Adoramos algo más. Nos esforzamos por encontrar placer en lo temporal, lo malo, lo meramente carnal e inclusive satánico. Porque todo lo que no es de Dios, ¿es de quién? Del diablo. Todo lo que no es luz, ¿es qué? Oscuridad. Todo lo que no es bueno, ¿es qué? Es malo. La idolatría nos hace pensar que el pecado tiene belleza, que lo mundano tiene hermosura y que lo carnal no tiene comparación. ¿Te has escuchado una canción de un cantante de los años 70, creo, que dice que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Cómo es el diablo atrevido o el pecado de atrevido, no? O sea, mientras estoy durmiendo con la que no es mi mujer, estoy tocando el cielo. Estoy ahí, en plena acción. ¿Cómo es de atrevido el hombre, el ser humano, hermano? ¿Ve usted lo corrupto que es el ser humano? El ciudadano de este mundo. Esos somos los seres humanos. La idolatría nos hace perder la razón, perder el sentido común y perder el deseo de adorar a Dios. Y no estoy hablando el deseo de adorar a Dios relacionándolo con el simplemente levantar las manos y cantar canciones cristianas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir para Dios, de buscar a Dios, de vivir como Dios quiere que viva, de amar a Dios. Adorar a Dios es eso, obedecer a Dios, vivir para Dios, respetar a Dios, tomar en cuenta a Dios siempre. Si eso es fanatismo, como mucha gente lo dice, yo quiero ser fanático. Si obedecer a Dios tal como Dios nos lo enseña, si estar lleno del amor de Dios, si estar siendo controlado por el Espíritu de Dios, pero como dice la Escritura, no bajo las emociones, si eso es ser fanático, entonces yo quiero ser fanático. Por eso las tentaciones que llevan a la idolatría son las armas favoritas de Satanás. Porque él, como de lugar, quiere apartarte de Dios, de que Él sea el centro de tu vida. Idolatría puede ser cualquier cosa: dinero, mujeres, hombres, riquezas, pornografía, carros, fincas, bienes raíces, hijos, mascotas, la ropa, cualquier cosa.
La música. A mí me encanta la música. Pero cualquier cosa que ponga a Dios en segundo lugar es idolatría. Porque logra apartarme de Dios. Satanás nos odia, nos detesta. Por eso nos da lo peor de lo peor, disfrazado de lo mejor de lo mejor. Por eso algo que debe aprender el hombre de Dios, verdadero hombre de Dios, es discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir lo bueno para seguir lo bueno y desechar lo malo. Comprender, entender. Discernir es comprender, entender, captar. Para apartarse de lo malo y seguir lo bueno. La idolatría moderna incluye obsesiones por el trabajo. Y no es que no haya que trabajar, hay que trabajar. Porque si no tenemos que trabajar, entonces pues tampoco casémonos, no tengamos tampoco una mujer con la cual dormir y tener hijos. No, hermano. Dios creó al ser humano para que tuviera una familia, pero también para que trabajara. Hicieras todas esas cosas por las cuales Dios los creó. Nos dio un cuerpo físico para vivir en un terreno físico. Pero todo tiene sus límites y todo está bajo el dominio de Dios, bajo el diseño de Dios. Pero la idolatría moderna puede incluir obsesiones por el trabajo, por el dinero, la tecnología. Esto. ¿Sabe que literalmente hay gente que no puede vivir sin esto? Hace poco vi a una persona que se le quedó el teléfono y qué desesperación, Dios mío. Es que no es exageración. Yo digo que esto es una bendición. Pero cuando usted tiene el dominio propio sobre esto y no esto tiene el dominio sobre usted. La idolatría moderna incluye el placer o la belleza, convirtiéndolos en fuentes, ahí está el problema, fuentes de felicidad y seguridad en lugar de Dios. La idolatría nos engaña, nos cautiva, seduce y nos hace caer vez tras vez, vez tras vez. Y todo el trasfondo en que el ser humano caiga en eso es porque el pecado está reinando dentro de sí y le gobierna. Por eso es que el ser humano necesita un salvador que lo libre del poder del pecado, del dominio del pecado dentro. Amén. Adoramos a dioses falsos y caemos rendidos de nuevo a esclavitudes pasadas. Dios nos liberó. Estoy hablando de creyentes verdaderos, por eso cada quien hoy le decía, preste atención y honestamente, si usted verdaderamente dice que es cristiano o es creyente o es un ciudadano, piense honestamente si lo es verdaderamente. Porque mucha gente dice serlo, pero no lo es. Cuando digo Dios nos liberó, estoy hablando con gente que se puede identificar como verdadero creyente, que sabe que es salvo. No se engañe, no nos engañemos con eso, con el suponer que soy salvo porque soy buena gente, soy buena persona, no le hago mal a nadie. No, no se engañe porque le estoy abriendo los ojos hoy. Y créalo, cada día yo quiero estar abriendo mis ojos, quiero tenerlos bien abiertos. Dios nos liberó, pero nuestra carne aún anhela los apetitos pecaminosos. Eso no es así. Nuestra carne todavía anhela los apetitos
pecaminosos. Porque aún estamos en esta carne. Pero una característica del que vive en la tierra como un hijo del reino es que vive para Dios, vive muriendo día a día eso, vive tomado de la mano de Dios, vive en comunión con Dios, en oración con Dios, camina obedeciéndole, tiene en su corazón la propuesta de vivir para Dios, y eso ni siquiera de él, dice Cristo, que Dios ha provisto, hermano, para nosotros el deseo, el querer como el hacer de su buena voluntad. La carne es débil, dijo el Señor Jesús, pero el espíritu está dispuesto, porque Dios lo dispone en el ser humano que ha escuchado el evangelio, que ha escuchado la buena noticia y ha asumido la verdad de Dios. Cuando nuestra adoración total se enfoca solamente en el Dios verdadero y eterno, nuestra obediencia a Él fluye más naturalmente. No puedes obedecer incondicionalmente a quien no conoces genuinamente. ¿Escuchó eso? Hermano, ninguna persona puede decir que obedece incondicionalmente a Dios cuando no conoce a Dios. Y la única fuente de conocer a Dios son las Escrituras, la Biblia. Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Ustedes no quieren asumir esa verdad. Si no conocemos a Dios, vamos a dudar de Él constantemente. Y vamos a confiar más en lo que a nosotros nos parece, o lo que la gente puede decir, o lo que el mundo dice, o la corriente del mundo, lo que es normal, lo que es común. Si no conocemos a Dios, vamos a fluir de esa manera. De hecho, el mundo fluye así. Hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Cuando uno le habla a alguien del evangelio y le habla acerca de lo que somos culpables de incumplir la ley de Dios, hay gente que le dice, pero todo mundo miente. Pero ¿quién no mira a una mujer y la codicia? Pero todo mundo roba. Y yo le digo, ¿estamos de acuerdo? Precisamente por eso es que estamos perdidos, porque todos hacemos lo mismo. Porque esa es la excusa inmediata de mucha gente. Pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Claro, todo el mundo lo hace porque todo el mundo está bajo el pecado. Y es precisamente por eso que necesitamos reconocer nuestra culpabilidad y humillarnos delante de Dios. Si no conoces a Dios, hermano, amigo, vas a dudar de Él, vas a tambalear y vas a terminar fracasando día a día. Si somos creyentes, bien somos creyentes en el Señor y nos damos lugar a cosas contrarias a la voluntad de Dios, vamos a fracasar. Si bien no nos perdemos por la eternidad, vamos a fracasar en el juicio cuando Jesucristo nos llame, siendo gente salva. Pero si no soy un verdadero creyente, no he aceptado que soy pecador, tengo mi propia justicia y mi manera de pensar, pero este mensaje que le estoy hablando lo desecho, lo dejo a un lado, no le presto atención, vas a fracasar tanto que cuando estés frente a Dios vas a ser condenado al infierno eternamente. Ahora, por favor, quítese de la cabeza, hermano cristiano, creyente, verdadero, si así lo asume. Quítese de la cabeza la manera, ¿cómo se dice? Mediocre. Bueno, voy a ser salvo, pues bueno. Pues como voy a ser salvo, pues echémonos canitas al aire, porque al fin y al cabo voy a ser salvo. Yo siempre pongo el ejemplo del estudiante mediocre, que le califican de 1 a 10 y él se conforma con que saque un 6, raspado.
y pasar todas las materias al final de año que le entreguen la libreta de calificaciones, 6, 6, 6, 6, 6, y hasta el recreo en 6, 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 6. Pasó raspado. Yo conocí estudiantes, amigos, compañeros de estudio así, mediocres. Hay cristianos que piensan mediocremente. Ah, no, voy a estar salvo, siempre salvo. Pues sí. Tribunal de Cristo, ahí pues me va a quitar las coronas. Pues no me pongo corona, pero me salvo. A lo mejor el que esté pensando así, ni salvo es, ni nacido de nuevo es. Por eso no juguemos con eso, hermano. Porque a lo mejor si estás pensando así, cuidado, porque a lo mejor no estás en la fe verdaderamente. No estás en la plena confianza. Y estás desechando el regalo de salvación que Dios te está dando. Porque al cielo no entramos por palanca. Yo fui amigo del pastor. No, mi papá fue pastor. No es que mi esposo fue el pastor de la iglesia. No es que mi mamá oraba por mí. Mi mamá ora por mí. Entonces, si me matan, dice el joven que tiene su mamá cristiana, pues como mi mamá ora por mí, yo voy allá adentro por palanca. Hablando así humanamente, bueno, Señor, aquí estoy, déjeme entrar. ¿Cómo así? No, pues ya yo era hijo del pastor. Mi esposa era cristiana, o mi esposo era cristiano. Mi esposo se sabía la Biblia toda, era un estudioso, teólogo. No, hermano. Ante Dios nos presentamos solitos, solos. Ahí no está ni papá, ni mamá, ni esposo, ni esposa, ni tía, ni suegra, ni suegro, ni prima, ni primo, ni abogado humano. Número 3, un ciudadano del reino vive siendo un seguidor radical. San Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. En otras palabras, si alguno dice ser cristiano y quiere seguir a Cristo, tiene que empezar por reconocer que es pecador, que está perdido. No se invente excusas, porque es que usted y yo ya somos culpables. Todo ser humano que va a romper fuente, que está rompiendo fuente ahora, nace con una naturaleza pecaminosa y va a pecar en algún momento. Lo va a hacer. Negarse a sí mismo hace parte de reconocer que soy pecador y yo no me puedo salvar. Negarse a sí mismo es dejar las excusas, cualquiera que sea, delante de Dios, porque no hay excusas delante de Dios. Usted no es bueno. Yo no soy bueno. Por el pecado, por causa del pecado, usted y yo nacimos biológicamente para quebrar la ley de Dios constantemente. Y el único que puede solucionar eso es Dios. Y ya nos dio la solución. Cristo es la solución. Él pagó el precio. Él sanó, sanitizó eso. Y solo necesitamos confiar. Confiar, arrepentirnos primero, reconocer que somos pecadores, cambiar de dirección, dejar las excusas. Es muy probable, hermano, que la gran mayoría de todos los que somos cristianos compartamos el deseo de ser seguidores fieles. Es muy común eso en verdaderos cristianos. Pero también debemos de recordar, mucha gente debe recordar que Jesús no está buscando simpatizantes. Hay mucha gente que simpatiza con el evangelio. Van a una iglesia porque les gustan las alabanzas, porque les gusta el pastor, porque les gusta el edificio donde está esa iglesia. Les gustan los cantos. Son simpatizantes, pero no han crucificado su carne, no han muerto al pecado, no han reconocido su condición.
su pobreza espiritual. Por eso Pablo decía a los romanos y a los mismos corintios: examínense si están verdaderamente en la fe. Alguien que está en la verdadera fe ha reconocido su pecado, que está perdido, está condenado, se ha apartado del pecado y ha abrazado con seriedad el sacrificio de Cristo. Lo valora. Y una evidencia de eso es que su vida no se conduce igual, porque ahora Dios le ayuda a conducir su vida, le corrige, le guía, le dirige. Si falla, le perdona y le levanta y le perfecciona, le afirma, le fortalece y le establece. Jesús está reclutando ciudadanos reales y discípulos fieles. El Rey, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? El Rey no está buscando turistas. Mucha gente anda de turista por la iglesia, pasan de turista en una iglesia, en otra, mantienen en una, en otra, haciendo turismo nomás. Vienen y se pasean por la iglesia, turistas. Se ponen la gorra de cristiano y la camiseta de cristiano. Y no de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sino del que dice que es cristiano, seguidor de Cristo. Y son turistas. Inclusive llegan estas épocas de diciembre y dejan el turismo de la iglesia y vuelven a su verdadera realidad. Así como cuando uno va, por ejemplo, a Santa Marta de turista, ¿no? 3, 4 días y luego regresa a su realidad. A la casa, a trabajar y a seguir otra vez, mijo. Ya, se acabó el turismo. Hay muchos que andan de turistas 365, réstele 30 o 31. ¿Verdad? Todo ese tiempo de turistas en la iglesia y llegan estas festividades y vuelven a su realidad, el mundo. Trago, rumba, vida de desorden, baile. Llega enero y vuelven otra vez al turismo espiritual. Dijo el Señor, dijeron los discípulos: Señor, qué dura esa palabra, ¿no? Muchos dirán: uy, pastor, qué duro que está predicando. Jesús le dijo: ¿ustedes quieren ir? ¿También se van a ir? Yo no voy a decir eso, pero usted decide. Estamos en tiempos, hermano, en que tenemos que sacudirnos para vivir una vida realmente en Dios. Para no jugar al evangelio. Y no te estoy hablando solamente por la época o el mes que estamos viviendo, no, sino por el tiempo que estamos viviendo ya. Muchos nos hemos acomodado a la ciudadanía de este mundo, al ciudadano de este mundo que vive sin ley y sin Dios. Un cristiano religioso sigue ritos y normas y a veces lo hace por obligación, porque inclusive sus líderes los obligan. Entonces son cristianos religiosos, viven solamente de reglas. No comas, no bebas, no te pongas el vestido así, póntelo largo, el pelo largo, pero tiene la lengua larga. Cristianos religiosos, no se pierden un culto, pero es simplemente religión. Oran 3, 4, 5, 6 horas, pero no viven para Dios. Dios dice: aunque multipliquen la oración, no los voy a oír. Sus cantos no los tolero, no los soporto. Sus reuniones tampoco. Arrepiéntanse y vengan y estemos a cuentas. Eso le dijo el Señor a Israel a través del profeta Isaías. Dios sigue diciendo lo mismo a la iglesia hoy. Congregarse, claro. Orar, claro. Cantar, claro. Pero no simplemente como un acto religioso, reglas, normas, ritos.
pero de obediencia nada, pero de respeto a Dios nada. Un cristiano fanático, porque sí hay fanáticos también, es irracional, no razona con respecto al Señor, sino que tiene quizás sus propias convicciones fanáticas. Es como el fanático del fútbol. El fanático, un sano fanático del fútbol ama a un equipo, por decirlo, y si pierde, pues perdió, pues no más, pues fue lo que alcanzó a dar ese equipo. Pero un fanático irracional mata por un partido, por un equipo. Es violento. Un fanático llega a ser igual, irracional, inflexible, cerrado, inclusive deshumanizado de alguna forma. Condena a otros, usando inclusive la misma fe como excusa para imponer sus propios pensamientos, maneras de pensar en su fanatismo, perdiendo la esencia. ¿Cuál es la esencia? El amor. Y recuerde que amor no es alcahuetería. Amor es verdad, pero también es misericordia, es compasión, es justicia. Amor no es alcahuetear lo malo, pero amar es corregir, es soportar, es ir más allá. Un cristiano radical, y hablábamos que un ciudadano del reino es radical. De modo que un ciudadano radical o un cristiano radical es aquel que vive su fe de forma comprometida e incondicional con los principios de Cristo, buscando siempre la verdad con amor. Y recuerde usted la descripción del amor. 1 Corintios 13. El amor es sufrido. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, no guarda rencor, el amor no se goza de las cosas injustas, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar, se van a cesar las lenguas, la ciencia va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño